Buenas tardes, Magíster Jorge Luis Zambrano. A continuación, expondremos el caso clínico del síndrome del latigazo cervical. Iniciaremos por la historia clínica de la paciente. Es una mujer soltera de 29 años de edad, de procedencia de Tuntaqui, femenina, mestiza, con ocupación de costurera. Ella no tiene discapacidad, por ende no tiene un carnet de discapacidad. Fue referida por el Hospital San Vicente de Paúl. No consume sustancias aparte del alcohol y del tabaco. También realiza actividad física 3 veces por semana. El motivo de su consulta es que fue referida del servicio de traumatología del Hospital San Vicente de Paúl por presentar un síndrome de latigazo cervical debido a un accidente traumático de auto. Fue embestida en la parte trasera de su automóvil por la carretera vía su domicilio. Esto provocó un golpe abrupto en el cual provocó dolor de cabeza, limitación para el movimiento y afirma no haber perdido la conciencia. A los pocos minutos ella logra comunicarse con el servicio de emergencia y llegan a acudirla para estabilizar la zona dorso-lumbar y dorso-cervical y para llevarla a hacerle chequeos complementarios. En la cronología de la enfermedad tenemos que esto ocurre el miércoles 12 de junio del 2024. Sufre el accidente automovilístico. Posterior a ello, fue trasladada al servicio de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl. El viernes 14 de junio fue dada de alta después de haberla estabilizado y haber visto que no había lesión tras el accidente. Y el lunes 17 de junio del 2024, la paciente ya acude a rehabilitación física para alivio de la sintomatología dolorosa y lograr el desempeño adecuado de sus actividades de la vida diaria. Como antecedentes patológicos y familiares no tenemos ninguno. Su CIE 11 y diagnóstico médico de revisión es NA23.4, que refiere a una distensión o esguince de columna cervical, lesión por latigazo cervical. Su tratamiento actual farmacológico es de acetaminofén e ibuprofeno cada 8 horas por la inflamación y la sintomatología dolorosa debido al accidente traumático. En los exámenes complementarios tenemos una radiografía en la cual mantenemos un hallazgo de una rectificación de las vértebras cervicales y una ligera inclinación lateral derecha de las vértebras cervicales. Tenemos en el screening que la paciente llega a rehabilitación referida por una disfunción de la zona cervical, consecuencia de una distensión del síndrome del latigazo cervical. Llega a consulta acompañada de su madre con un collarín y con fracciones de dolor. Su estado mental se encuentra normal, ya que está orientada en tiempo y espacio. La paciente presenta lesión predominante del sistema musculoesquelético y en la evaluación incluiremos el sistema cardiopulmonar por prevención. Buenas tardes. A continuación, el caso clínico de síndrome de latigazo cervical. Empezaremos por la historia clínica. Es una paciente de 29 años de edad mestiza, soltera, de ocupación costurera, procedente de la ciudad de Tuntaqui, barrio San José. No tiene discapacidad y es referida del Hospital San Vicente de Paúl. Sus hábitos alimenticios nos refieren que sí consume tabaco y alcohol recurrentemente. A su vez también realiza actividad física 3 veces por semana, 1 hora al día. Su motivo de consulta es que la paciente fue referida a fisioterapia del servicio de traumatología del Hospital San Vicente de Paúl. Este síndrome de latigazo cervical fue dado a raíz de un accidente de tránsito cuando ella iba en su auto hacia su domicilio y fue embestida por otro auto por su parte posterior. Este golpe abrupto manifiesta que le provocó dolor de cabeza y a su vez también limitación para el movimiento. Afirma no haber perdido la conciencia, por lo que llama a emergencias y los paramédicos acuden a ayudarla para estabilizar la zona dolorosa cervical y llevarla al Hospital San Vicente de Paúl para chequeos complementarios. Su cronología de la enfermedad muestra que el miércoles 12 de junio del 2024 tuvo el accidente automovilístico y fue referida y llevada al Hospital San Vicente de Paúl. El viernes 14 de junio del 2024 fue dada de alta después de estabilizar a la paciente y asegurarse que no había otra lesión adyacente por el accidente.
y el lunes 17 de junio del 2024 la paciente acude a rehabilitación física para alivio de sintomatología dolorosa y lograr el desempeño adecuado en sus actividades de la vida diaria. No tenemos ningún antecedente patológico, familiar ni personal. Su CIE 11 y diagnóstico médico de remisión tiene que es NA 23.4, que refiere la distensión o esguince de columna cervical o lesión por latigazo cervical. Su tratamiento farmacológico actual es acetaminofén e ibuprofeno cada 8 horas. En sus exámenes complementarios, en rayos X tenemos que hay una rectificación de las vértebras cervicales y una ligera inclinación de las mismas vértebras. En su screening, la paciente llega a rehabilitación referida por una disfunción en la zona cervical, consecuencia de una distensión de síndrome de latigazo cervical. Llega a consulta acompañada de su madre con facciones de dolor. Su estado mental es adecuado, ya que está orientada en tiempo y espacio. La paciente presenta también lesión predominante en el sistema musculoesquelético, pero también vamos a evaluar el sistema cardiopulmonar por prevención. En cuanto al diagrama corporal, podemos evidenciar que el círculo de color rojo señala la zona de la lesión y los círculos de color azul señalan la zona de dolor muscular que presenta la paciente. Entonces, paciente de sexo femenino de 29 años con un diagnóstico médico de esguince por síndrome de latigazo cervical con un CIE 11 NA 23,4 con un tiempo de evolución de 6 días que presenta dificultades en la ejecución de las actividades de la vida diaria, por lo cual va a ser sometida al modelo de la guía apta 3.0. En el cuadro de pertinencia hemos evaluado 13 categorías. En la revisión por sistemas, pruebas y medidas, en el dominio cardiopulmonar respiratorio, en la evaluación de la categoría de capacidad aeróbica y resistencia, signos vitales, hemos obtenido en frecuencia cardíaca 72 latidos por minuto, en frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, en tensión arterial 118/80 milímetros de mercurio y en saturación de O2 95%. Los instrumentos con los que se realizó la evaluación son oxímetro, tensiómetro y estetoscopio. Entonces encontró que la paciente presenta una frecuencia cardíaca normal, con pulsaciones normales, también que su tensión arterial se encuentra normal para su edad y su saturación es normal. En la categoría de circulación arterial venosa linfática se la realizó con FOBEA, en donde se obtuvo un grado 2 en la escala de FOBEA, que nos dice que la paciente presenta un grado de depresión de hasta 4 milímetros y desaparición en 15 segundos. En el dominio osteomuscular, en la categoría de postura, se la realizó con FOSAP, en donde podemos encontrar que la paciente presenta en el plano posterior hombro derecho e izquierdo elevados, escápulas abducidas. En el plano lateral derecho se encuentra una lordosis cervical aplanada y hombro protruido. En el plano lateral izquierdo se encuentra una lordosis cervical aplanada y hombro protruido. Y en el plano anterior se observa hombro derecho e izquierdo elevados. En la categoría de dolor se la realizó con escala visual analógica EVA. En esta examinación de dolor, la paciente presenta dolor nota 7 en estático y nota 8 en dinámico. Entonces, nos quiere decir que la paciente presenta un dolor fuerte en estático y un dolor muy fuerte al realizar un movimiento activo. En dermatomas, se obtuvo en la examinación de la integridad sensorial una puntuación de nota 2 en las raíces nerviosas de C2, que corresponde a la base del cráneo, una puntuación 2 en la raíz nerviosa de C3, correspondiente sobre la manzana de Adán, una puntuación 2. En la raíz nerviosa C4, que corresponde a espacio supraclavicular, una puntuación de 2. En la raíz nerviosa C5, correspondiente a clavículas con puntuación 2, en raíz nerviosa C6, que corresponde a la zona del pulgar, una puntuación 2,
en la raíz nerviosa C7, correspondiente a dedo medio, con promedio de 2, raíz nerviosa C8, que corresponde a dedo meñique, una puntuación 2. Lo que nos quiere decir que no se refleja alteraciones en la integridad sensorial. En la categoría de equilibrio y marcha se la realizó con test de Tinetti, en donde durante la examinación la paciente presenta una nota de 12 en equilibrio y de 9 en marcha, con un puntaje final de 24 sobre 28 puntos, lo que nos quiere decir que la paciente presenta un bajo riesgo de caída. En la categoría integridad del esqueleto se realizó una prueba complementaria rayos X de la zona cervical, lo que nos quiere decir que la paciente presenta una rectificación cervical y una ligera inclinación al lado derecho. Con el examen complementario se presenta una rectificación de las vértebras cervicales y se la realizó mediante la clasificación de Quebec, presenta un grado 2. En la categoría de integridad articular y de movilidad se realizaron los siguientes test ortopédicos. Spurling Test, que nos dice que tenemos que cerrar el agujero intervertebral para reproducir síntomas neurológicos y un cierre facetario. Este es útil para evaluar la presencia de una radiculopatía cervical, positivo si se reproduce dolor. El test de inestabilidad cervical, que identifica una inestabilidad cervical superior por una movilidad articular anormal por la articulación atlantoaxial. El test de compresión de Jackson, que cierra el agujero intervertebral para reproducir síntomas neurológicos. Este es útil para evaluar la presencia de una radiculopatía cervical. La prueba es positiva si durante la misma se irradia el dolor hacia el brazo, lo que indica una presión en una raíz nerviosa. La distribución del dolor puede proporcionar cierta indicación sobre la raíz nerviosa afectada. Entonces, durante la examinación de las pruebas ortopédicas, la paciente presentó un resultado negativo en su ejecución, lo que nos quiere decir que la paciente no presentó síntomas de radiculopatía ni dolor irradiado hacia los miembros superiores, tanto izquierdo como derecho. En la categoría de rangos de movimiento se lo realizó con goniometría, en movimientos de extensión, flexión, inclinación lateral izquierda, inclinación lateral derecha, rotación izquierda de cuello, y una inclinación lateral izquierda de la columna vertebral e inclinación lateral derecha de la columna vertebral, en donde hemos obtenido los siguientes valores. En extensión, 25 grados. En flexión, 30 grados. Inclinación lateral izquierda y derecha, 35 grados. Rotación derecha e izquierda de 45 grados en los movimientos de cuello. Y en inclinación lateral de la columna vertebral izquierda y derecha, hemos obtenido 35 grados. Lo que nos quiere decir que se observa una disminución del rango óptimo de movimiento en referencia a los valores normales, en donde se realizó la valoración de manera activa. En la categoría de rendimiento muscular se la realizó con el test de Daniels, en donde hemos obtenido los siguientes resultados. En flexión de cuello, una nota 4. En extensión de cuello, nota 3. En inclinación lateral derecha-izquierda, una nota 3. En rotación derecha e izquierda, una nota 3. De igual manera, se realizó la prueba en los movimientos de hombro, donde se obtuvieron los siguientes resultados. Flexión derecha-izquierda, una nota 5. Una extensión de hombro derecho y hombro izquierdo, nota 5. En abducción derecho e izquierdo, una nota 4. En aducción izquierda y hombro derecho, nota 4. En la rotación interna y externa de los miembros de hombro, tuvimos una nota 5.
Entonces, lo que nos quiere decir que la fuerza se encuentra disminuida en los movimientos de flexión, extensión, inclinación y rotación de cuello y que en los movimientos de hombro se ve disminuida en abducción y aducción. En la categoría de función motora se la realizó con el índice de Katz, en donde durante la examinación se determinó que la paciente presenta una nota final de 0 sobre 6 puntos, lo que nos quiere decir que la paciente tiene una incapacidad leve o ausente. En el dominio de comunicación, afecto, cognición, lenguaje y estilo de aprendizaje, en la categoría de autocuidado y vida doméstica se la realizó con índice de Barter, en donde la paciente presenta una puntuación total de 100 sobre 100 puntos, lo que nos quiere decir que la paciente tiene una independencia total. En cuanto a la identificación de barreras y facilitadores, en facilitadores personales no presenta alteraciones cognitivas, tiene disposición para realizar rehabilitación, independencia para realizar las actividades en la vida diaria, no presenta comorbilidades y un facilitador personal, su edad. En facilitadores ambientales tiene acceso a servicios básicos, acceso a rehabilitación, apoyo familiar, nivel económico estable por parte de su familia. En cuanto a barreras personales, la paciente presenta consumo de cigarrillo, alcohol y además presenta kinesiofobia. En las barreras ambientales, pues una de ellas es la dependencia económica familiar y que no puede reincorporarse a la actividad deportiva. Ahora, en el diagnóstico fisioterapéutico, en cuanto a APTA 3.0, en un dominio musculoesquelético presenta un patrón B, alteraciones de la postura, un patrón D, alteraciones de la movilidad articular, función motora, desempeño muscular y rango de la movilidad asociada con disfunción del tejido conectivo. En el dominio cardiopulmonar presenta un patrón A, prevención primaria, reducción del riesgo para desórdenes cardiovasculares y pulmonares. En cuanto a la codificación SIF, funcionamiento y discapacidad, nuestra paciente con una edad de 29 años, sexo femenino, ocupación costurera, con un diagnóstico médico CIE 11, NA 23.4, distensión o esguince de la columna cervical, lesión por latigazo cervical. Nuestra paciente nos refiere que tuvo un accidente automovilístico por colisión posterior, lo cual lesiona la zona del cuello, manifestando limitación del movimiento debido al dolor. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es las funciones corporales, los problemas más relevantes, en donde vemos un código B280.3 con una deficiencia grave en sensación de dolor. Un código B710.3, deficiencia grave en funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones. B71S.3, deficiencia grave relacionada con la estabilidad de las articulaciones. B749.2, deficiencia moderada en las funciones musculares y otras especificadas y no especificadas. B789.2, deficiencia moderada en las funciones relacionadas con el movimiento, otras especificadas y no especificadas. Y también tenemos en estructuras corporales un código S710.3, deficiencia grave en estructuras de la cabeza y de la región del cuello. En cuanto a actividades corporales, D429.2, este código hace referencia a la deficiencia moderada en cambiar y mantener posición del cuerpo y otra especificada y no especificada. Las más relevantes en cuanto a la participación de las actividades de la vida diaria, un código de 470.2, deficiencia leve en utilización de medios de transporte. El siguiente código de 475.3 nos dice que tiene una deficiencia grave en tareas como la conducción. Un código S98.2, deficiencia moderada en autocuidado y otro especificado. Y así vemos otras deficiencias
que también aquí nos direccionamos a cuanto a los factores personales y ambientales. Como se mencionó anteriormente, en cuanto a factores personales, las barreras, el alcoholismo, el tabaquismo, también presenta depresión, dependencia económica. Y facilitadores personales, su apoyo familiar, la edad, no tiene enfermedades de base y también tiene la predisposición para realizar la rehabilitación. Aquí podemos ver en el recuadro lo que es los factores ambientales con sus distintos códigos y vemos un código E310 más 2, que es un facilitador moderado en factores relacionados con familiares cercanos asociados a la convivencia con su madre. Aquí podemos ver los distintos códigos que nos hacen referencia a los factores ambientales. Posterior a ello pasamos al diagnóstico APTA 3.0 MASIF, en la que nos dice que la paciente presenta femenina de 29 años con diagnóstico CIE11 NA23.4 con distensión o esguince de columna cervical, lesión por latigazo cervical en relación con las estructuras funcionales corporales correspondiendo al dominio musculoesquelético, presenta un patrón B, alteración en la postura, un patrón D asociado a la alteración de la movilidad articular, función motora, desempeño muscular y rango de la movilidad asociada con disfunción del tejido conectivo. En cuanto al desempeño, encontramos una deficiencia grave al realizar fuerza, levantar objetos, realizar actividades cotidianas como cocinar, limpiar, cambios de posición, levantarse. A su vez, en actividades de ocio recreacional y deficiencia moderada en actividades de autocuidado. Bueno, en cuanto al pronóstico, tenemos que la paciente tiene un pronóstico con discapacidad en retroceso y funcionalidad en progreso. Se toma en cuenta que presenta riesgos de aumentar el dolor y presenta rigidez articular. Así también su evolución dependerá de factores positivos como la predisposición del paciente al tratamiento y de su autocuidado. Se tiene como meta reintegrar las actividades diarias mediante ejercicio terapéutico enfocado en el cuello. Se realizarán un total de 17 sesiones con una duración de 1 hora cada sesión, considerando que será una reevaluación a los 2 meses una vez se haya finalizado el tratamiento. Bueno, como intervención tenemos el objetivo general, que es reintegrar las actividades diarias mediante ejercicio terapéutico enfocado en el cuello. Los objetivos específicos que nosotros hemos planteado es educar al paciente, reducir el dolor, mejorar la movilidad de la zona afectada, fortalecer la musculatura afectada y realizar actividades de la vida diaria. Nosotros lo hemos dividido en una fase inicial, media, final, la cual consta de la inicial de 3 semanas, la media de 3 semanas y la final de 2 semanas. Ahí podemos ver que en la inicial van a ser 3 veces por semana, en la media 2 veces, al igual que la final. Todo esto tendrá una duración de 60 minutos y esto tendrá un plan de tratamiento que se equivale a los 2 meses. Bueno, como objetivo específico tenemos que educar al paciente mediante charlas que es acerca de su patología, indicar un plan de ejercicios que debe realizar en su hogar, plan de autocuidados que debe realizar el paciente. Esto será todos los días a la semana con la duración de 30 minutos. Y como ya vimos las pruebas y todos los test que aplicamos en este caso, hemos elegido este plan de tratamiento, ya que si no se tiene cuidado en el plan de tratamiento, el paciente podrá tener o adquirir dolor crónico. Es una de las razones por la cual el latigazo cervical, a pesar de ser una patología entre comillas leve, es la que mayor complicaciones presenta si no es tratada de la manera adecuada. Continuamos con el siguiente objetivo, que es reducir el dolor, que vamos a utilizar mediante agentes físicos como la termoterapia, realizar masoterapia para reducir la tensión muscular y técnicas miofaciales en la zona del cuello. Esto será realizado 3 veces por semana con la duración de 15 minutos. Luego vamos a tener mejorar la movilidad de la zona afectada, que se realizarán movimientos de flexo-extensión, inclinación lateral de cuello, acorde a la tolerancia del paciente. Los movimientos serán activos asistivos. Esto cabe mencionar que a medida que vaya evolucionando el tratamiento, la resistencia a la complejidad de los ejercicios irá aumentando según las necesidades del paciente. También vamos a realizar movimientos de flexo-extensión, inclinación lateral
con una leve resistencia y estos ejercicios serán de manera activa. Estos se realizarán todos los días. Fortalecer la musculatura afectada mediante ejercicios de resistencia de flexores cervicales, ejercicio isométrico de flexores cervicales, ejercicios de fuerza de los flexores cervicales. Todos los ejercicios serán realizados de manera activa. Y por último, tenemos que realizar actividades de la vida diaria. Se realizarán movimientos y gestos que involucren el movimiento del cuello, realizar ejercicios que simulan actividades de la vida diaria, un plan de tratamiento para que realicen su hogar. Y aquí tenemos el cronograma.